Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en el programa Soy lo que como por Patagonia Radio. El día de hoy me acompaña Nicole, como siempre. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, también. Muchas gracias. Y además el día de hoy tenemos una súper invitada. Ella es Evelyn Pichinao, de la carrera de Psicología. Está a cargo, ¿cierto?, del Centro de Atención Psicológica, CAPS, de la Universidad Santo Tomás. Y el día de hoy nos quiso acompañar porque se viene un tema súper interesante. Vamos a hablar, pero de un tema que llega, que está transformando y que en realidad hay que colocar encima de la mesa, conversarlo, ¿cierto?, acerca de la percepción corporal, la imagen corporal, y no solo generalmente cuando nosotros hablamos de esto, como que lo pensamos los adolescentes, pero en realidad va en todo rango etario. Exacto. Evelyn, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días. Feliz de estar aquí, agradecida de esta gran invitación y de este importante momento. Así es, porque de verdad se viene un tema súper importante. Sí, ya quiero escuchar a Evelyn. Bueno, y nosotros queremos conversar acerca de lo que es la percepción corporal, ¿cierto? ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque efectivamente últimamente han salido diversos estudios en donde se ha levantado la necesidad de que los niños y adolescentes, su imagen corporal no es la realidad, o se ven, ¿cierto? Y que eso impacta directamente sobre la autoestima de los niños, la confianza, ¿cierto? Y no solamente de los niños, sino que del adolescente igual. Y la adolescencia dura hasta los 19 años. Entonces, si hay un niño o un adolescente que ingresa a la universidad con 17 años, o sea, este va a ser un estudiante que va a estar hasta segundo año o tercer año de la universidad, sintiéndose no conforme con su cuerpo por esta percepción equivocada que tiene. Ya, Evelyn, por favor, cuéntanos qué podemos hablar acerca de esto. Tienes todo este espacio. Gracias. Bueno, yo creo que primero que todo es importante que podamos definir el concepto de imagen corporal, ¿sí? Y desde ahí entonces ir conociendo algunas aristas de esta construcción. La imagen corporal es finalmente una imagen subjetiva, ¿sí? Es una imagen que elabora nuestra mente respecto de nuestro cuerpo y de las dimensiones de nuestro cuerpo. La que, por cierto, como bien decías tú al inicio, no necesariamente se condice con lo que es realmente. De hecho, cuando la imagen corporal es negativa, lo que sucede es que la persona tiene un juicio valorativo de su cuerpo que no coincide con lo que realmente es, ¿sí? Y por supuesto que esto impacta negativamente en la salud física, en la salud mental, en las relaciones interpersonales. Entonces, la imagen corporal es una construcción compleja, que además tiene varios componentes, ¿no? Tiene un componente más bien perceptivo, ¿cierto?, que tiene que ver con la percepción de mi cuerpo, tiene que ver con una dimensión cognitiva que tiene relación con la valoración que yo le doy a mi cuerpo o a las partes de mi cuerpo. Tiene que ver también con un componente más bien afectivo, porque yo también tengo sentimientos sobre mi cuerpo y sobre algunas partes de mi cuerpo. Y también tiene un componente más conductual, porque yo voy realizando acciones o conductas que están asociadas a esa percepción que yo tengo, ¿no? O sea, entonces yo tengo una imagen corporal negativa, yo no estoy conforme entonces con mi cuerpo y voy a buscar ciertos mecanismos para lograr equiparar aquello. Por ejemplo, haciendo dietas o haciendo dietas excesivas, sin supervisión médica, ¿no? Entonces, desde ahí la imagen corporal pudiera ser un factor de riesgo, ¿no?, para poder desencadenar en un futuro un trastorno de la conducta alimentaria. Exactamente. Y ese trastorno de la conducta alimentaria no necesariamente al déficit, sino que también al exceso, porque ¿qué pasa si esta persona o este adolescente o este niño no se siente conforme y siente que no puede hacer algo o su autoestima está tan disminuida, entonces que al final
siente que pierde la batalla, y ese perder la batalla es comer cualquier cosa, vestir con ropas anchas también. Sí, quería complementar a eso. Muchas gracias por esa definición, Evelyn. Creo que es muy adecuado, porque en realidad yo creo que en este horario nos escuchan como una gran gama de personas que además tenemos hijos, por ejemplo, que yo le contaba antes de comenzar la transmisión, que tengo una hija que es adolescente, tengo igual sobrinos, yo creo que todos tenemos, ¿cierto?, como niños en nuestros entornos, y es súper importante, y mi pregunta es, ¿cuándo comienza la imagen corporal, o cómo más o menos nosotros como papás, ¿cierto?, si nos están escuchando papás o tíos, ¿cierto?, podemos contribuir a esa percepción en la infancia principalmente? Bueno, generalmente se dicen los estudios, ¿no?, que esa insatisfacción de la imagen corporal ocurre mayoritariamente en la adolescencia, pero no nos debemos olvidar que también hay algunos insumos investigativos respecto de que ya en la infancia nuestros niños ya pudiesen sentir cierta insatisfacción corporal. ¿Y por qué no mencionarlo? Adultos, ¿no? Hay adultos que también están insatisfechos con su cuerpo. Por lo tanto, este nicho, este fenómeno ya ocurre en edades tempranas. Por lo tanto, los papás, las mamás, los cuidadores tenemos un gran desafío, ¿no? Porque, bueno, no debemos olvidar que el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria es multicausal, y por lo tanto hay varios aspectos, como aspectos biológicos, socioculturales, el rol de la familia, ¿no? Pero también hoy día es importante hablar del impacto que tienen las redes sociales, del cual tienen acceso nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, y por lo tanto ahí un importante trabajo, ¿no?, que no solamente depende de los profesores o de el profesional del área de la salud, ¿cierto?, sino también de los padres. Debemos tener más control respecto de lo que nuestros hijos observan, viendo, ¿cierto?, acceden, porque se convierten realmente esos influencers en modelos. En modelos a seguir. Sí, en modelos a seguir. Y es una etapa, la infancia no es una etapa clave, porque nuestros niños van modelando, van repitiendo ciertos comportamientos, ciertas acciones, ¿sí? Entonces, creo que ahí hay un gran tema a relevar. Exactamente. Sí. Y de hecho, por ejemplo, claro, nosotros hablamos de la adolescencia, que la adolescencia es de los 10 a los 19 años, pero también existe la preadolescencia, y que, claro, nosotros como epidemiológicamente estamos cambiando, nuestros niños también están cambiando, entonces ya los niños de 10 años no son los mismos niños de 10 años de hace 5 y 10 o 15 años atrás, entonces ya hay un mayor desarrollo, son más despiertos, tienen otras características que probablemente, no sé, si nosotros pensamos a los 10 años todavía jugábamos con muñecas, ahora es súper difícil que un niño de 10 años juegue con muñecas, entonces también eso hace de que hay que tener cuidado, o sea, no solamente a los 10 o a los 15 de antes, y más encima que si mi hijo o hija tenga la edad que tenga, tienes acceso a estas redes sociales, entonces si yo me fijo, claro, puede ser que siga puras niñas, pero las niñas también tienen unas características de cómo se visten, cómo se mueven los niños, también son cosas de que están imitando todo el tiempo, entonces también hay que tener mucho cuidado en ese sentido, de que estoy realmente, o mi hijo o hija está expresando realmente lo que siente, o cómo se siente, por ejemplo, de que todo el día por redes sociales se ve mucha maravilla, todo es muy feliz, entonces si yo miro para mi casa, mi casa no se ve siempre así, no sé, yo no me levanto feliz a las 7 de la mañana como hoy, qué rico este día, o quizás sí, que es lo que ojalá todos nos pasen, pero y me acuesto durante el día y tengo responsabilidades y mis papás me retan, o no es tanta maravilla, porque en realidad la vida no es así,
las redes sociales te muestran de que sí, la vida es una maravilla, es como si estuviéramos en el paraíso en las redes sociales, pero en realidad no es así. Y ahí viene el tema también de la imagen corporal, porque los influencers, siento que es lo que muestran un físico súper bueno. De hecho, nosotras conversábamos la semana pasada con Nicole, en donde hablábamos, por ejemplo, de que yo no ocupo filtros para subir fotos en Instagram. No ocupo filtros. No lo necesita. Pero sabes que un día estaba en la noche y como que me puse a ver en estas cositas como para sacar, y sabes que de verdad fue como, te transformas. Soy muy fea. Porque de verdad los estándares, porque en realidad de verdad, la belleza es muy subjetiva. Exacto, pero el filtro te arregla la nariz. O sea, de verdad era un cambio rotundo y tenía como cara de muñeca. O sea, el filtro me hizo tener cara de muñeca. Entonces, si yo fuera un adolescente y que pienso, chuta, en realidad así debería verme, y me veo así, es como a cualquier persona le puede dar insatisfacción su cuerpo. Exacto. Por eso estamos viendo quizás tantas rinoplastías. Exacto. Quiero agregar a eso, como complementando un poco a las que ambas han dicho, es que hay un tema súper importante que se tocó delante, que está asociado como la insatisfacción también con lo nutricional, porque como sabemos la malnutrición por exceso, sobrepeso, obesidad actualmente en Chile es un gran problema, y post pandemia casi el 40% de las infancias tienen un estado nutricional sobre el promedio. Esto significa que en complemento con esto ya hay una insatisfacción propia porque no hay una salud adecuada con respecto a la alimentación, al ejercicio físico. Se suma todo esto de los estándares de belleza asociados a filtros, asociados a que te modifican el cuerpo a través de aplicaciones. Entonces hay una distorsión tan grande que en complemento con el estado nutricional real, o sea, los niños de verdad están haciendo menos deporte, están más involucrados en las pantallas, y hay una alimentación de ultraprocesado, ¿cierto? Una alimentación que no está siendo adecuada, no es tan natural como lo era quizás antes, que realmente está causando actualmente trastornos a la conducta alimentaria. Yo trabajo mucho con niños actualmente y adolescentes, y lo estoy viendo. Creo que me voy a tener que certificar en algo de TAI, de tratamientos alimentarios de la ingesta, porque no tengo las herramientas completas para poder abordarlo. El abordaje es totalmente psicológico, y hubo un estudio que se hizo este año, que salió en marzo del 2024, liderado por la Universidad de Chile, creo, con otros hospitales, clínicas, y se dieron cuenta que del 100% de los trastornos de anorexia, por ejemplo, el 50% tenía un estado nutricional normal, y si es que no es con malnutrición por exceso. Entonces, ese estudio nos demuestra que un niño, que actualmente se puede detectar los trastornos de la conducta alimentaria de una manera muy prontamente. Entonces es muy importante tener en cuenta que si nuestro hijo, nuestra hija, o nosotros al cuidado del infante que estamos viendo de que está con una malnutrición por exceso, que se siente insatisfecho, que su imagen corporal no está conforme, que no se quiere sacar fotos, que no quiere que lo vean, que no le gusta como su aspecto. Tenemos que poner ojo en eso. Tenemos que asistir a un profesional, ojalá del área de la emoción, que estén al tanto de esto y que no intensifiquen aún más todos estos conceptos como gordofobia o el pesocentrismo, ¿cierto? Que están muy en boga hoy día y que estamos intentando cambiar, ¿cierto? Así es, con todo. Señales de alerta. Señales de alerta. Pero ¿estarán todos los padres y madres y cuidadores educados en estas señales de alerta? Y para eso estamos aquí, para que todos los que nos escuchen puedan educarse con respecto a esto. De hecho, por ejemplo, ahora, porque si nosotros pensamos, claro, si hablamos de anorexia, bulimia, nosotros nos imaginamos a una persona muy delgada. Exacto. Y ahora ya no es así. No es así. Entonces, ¿y es por qué? Porque estos niños, por ejemplo,
claro, tienen anorexia, pero no es que dejen de comer, sino que son niños que pasan mucho tiempo sin comer, comen una comida al día, por ejemplo. Entonces, son esas características y eso es lo que hay que tener cuidado, que más encima los colegios también ahí hay que tener cuidado porque el desayuno es en la mañana, después el tema del almuerzo en el colegio es terrible, o sea, es los un niños, tema. nosotros en la universidad tenemos internos, estudiantes de práctica profesional insertos en diferentes colegios, acá en la región, en Puerto Montt, en Puerto Varas, entonces... Claro, ven que es un problema porque hay niños que se saltan, que llevan una colación para el almuerzo, no almuerzan. Claro. Salen a las 4 o 5 de la tarde y después de eso llegan a comer en la casa. O sea, tienen a esa hora la primera comida buena, entre comillas, en el día. Y después llegan a comer una sola comida. Y que acá tenemos los dos extremos, o sea, llegan a comer una gran cantidad de comida, casi como un atracón, o comen una comida y después no comen nada más hasta el otro día. Entonces, si te das cuenta, como el entorno también no está adaptado para estos cambios que están ocurriendo en los adolescentes, en los adultos. Y que se transforma finalmente en un hábito. Exactamente. Se repite, se va repitiendo finalmente y va finalmente asumiendo esta forma de consumir o de alimentarte. Ahora, la vida también probablemente influye en esto porque nuestra vida en general es bien activa, rápida. ¿sí? Y probablemente se toman medidas como más automatizadas, alimentos que no van a requerir tanta elaboración, ¿no? Y efectivamente va en paralelo finalmente a cómo va la vida. Yo quería, a propósito de lo que mencionan ustedes, también relevar un aspecto no menor, y es que no nos podemos olvidar que todo lo que tiene relación con la imagen corporal, el desarrollo de algún trastorno de la conducta alimentaria, tiene una dimensión que debemos atender y es la dimensión más bien emocional. ¿Ya? Porque son problemas relativos a lo emocional. ¿Sí? Ya quiero reiterar, ¿no? Que si bien esto es multicausal, pero si logramos de alguna manera poder que estos niños, niñas y adolescentes puedan mirar sus emociones, puedan los familiares también apoyar en la regulación emocional de sus hijos desde niños, probablemente en un futuro nos vamos a encontrar adolescentes y adultos que puedan regular sus emociones y no acudir a estos mecanismos, ¿no? O a estas regulaciones negativas como lo son el consumo excesivo o no consumo de alimentos, ¿no? Porque comprendamos que además hay personas que regulan sus emociones con diversos elementos, ¿no? Alcohol, ¿cierto? Cigarrillo. El ejercicio. Exactamente. El exceso, como los excesos en general. Justamente. Entonces, aquí el problema base tiene relación con las emociones. Evelyn, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo en la práctica? Yo sé que en un tiempo limitado es súper difícil, pero ¿qué consejos podríamos nosotros entregarle a ese cuidador, a esa mamá, papá, alguien que nos esté escuchando, para mí misma, que pueda ayudar, ¿cierto?, a las infancias a poder regular, de cómo lo podemos hacer? Es una tarea que probablemente nos estamos haciendo cargo. Nos falta mucho, ¿no? Hay políticas públicas que probablemente están revisando o están analizando. Y finalmente, como padres, lo que tenemos, y madres y cuidadores, es que las emociones son la base para tener una vida también más saludable. Y eso implica desde el reconocimiento de emociones, porque no todo el mundo sabe reconocer emociones, hasta cómo yo logro
tranquilizar a una persona o regular a mi hijo cuando está en una situación crítica. Hoy día la regulación para los padres, pasarle el teléfono, por ejemplo, exacto, comprarle alimentos. Un alimento, sí, lo veo. Y eso justamente a la larga no es saludable, ¿no? Porque desde niños tenemos que lograr justamente que estos pequeñios reconozcan sus emociones y les entreguemos las herramientas para poder enfrentar las emociones más negativas, porque no las vamos a dejar de sentir. Todos sentimos rabia, enojo, ira, pero ¿cómo las logro regular que no impacten negativamente en mi vida? ¿Cómo logro reducir? ¿Cómo logro incorporar pensamientos más positivos, emociones más positivas? Bueno, eso es una tarea que en la que los padres podemos aportar, ¿cierto? Entregando ciertas estrategias, entregando cierta información, pero también es tarea de los otros entes, ¿no? Porque veamos también cómo regulan hoy día los establecimientos a nuestros niñas y adolescentes en situaciones críticas, cómo regula ciertas comunidades también momentos críticos. De hecho, Evelyn, eso te iba a contar, eso te iba a preguntar, porque claro, estamos hablando de niños, pero esos niños están a cargo de padres. Exacto. Y si como padres no sabemos regular nuestras emociones, si el niño hace algo o mi adolescente hace algo y yo le grito y reacciono súper mal, esto de que los estudiantes se agarraron a golpes, después fueron los papás y los papás también se agarraron a golpes. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad vamos regulando esto? Quizás se podría comenzar, como los padres, cualquier persona que escucha aquí, leer, ¿cierto? Leer sobre cuáles son las emociones en conjunto con los niños, a reconocer. Hay libros de repente que se pueden acceder. Internet también es un lugar donde uno podría acceder a conocer por lo menos las emociones, quizás sensibilizarnos con eso, interesarnos. De todas maneras. Sí. Y bueno, y podemos ir educando a nuestros hijos justamente hablando con ellos de lo que les pasa. O sea, si hay un momento en el que te sientes enojado, bueno, hablemos de ese enojo, ¿cierto? Estás enojado, ¿qué te pasa? No quiero hablar. Bueno, hablemos cuando tú quieras, ¿no? Pero hablemos de ese enojo. ¿Qué lo produjo? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir ese enojo? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Pero enojo más enojo nunca va a resultar. O sea, si el niño se enoja, calma, claro, ¿no? claro. Entonces, tenemos que lograr conversar, ¿cierto? Mirar ese enojo, analizar ese enojo, reflexionar sobre ese enojo, ¿sí? Y buscar mecanismos que permitan de alguna manera poder enfrentar esa emoción negativa de una manera más saludable, ¿sí? Entonces, como padres, madres, nos queda justamente la labor también de mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos enfrentando estas emociones y si, bueno, no logro regular a mi hijo, no logro mentalizar además, porque comprendamos que como papá, mamá también tenemos que lograr percibir cómo se sienten mis hijos con una situación determinada. Y si no logro llegar o ponerme en el lugar de mi hijo, entonces tengo una tarea mayor que es también trabajar conmigo. Exacto. Para poder ayudar entonces a un otro. Eso. Y que yo creo que el mensaje final es que las emociones no son malas, eso es lo principal, que tenemos que sentirlas, o sea, siempre nos vamos a enojar, podemos sentir frustración, tal como sentimos, alegría cuando estamos felices, etcétera. Entonces, pero lo importante es que esas emociones no se lleven o no sean producto de que yo después las relacione con alimentos, con todas estas cosas vicios, negativas, claro. Exactamente, que efectivamente es como esta regulación de dopamina, ¿cierto? Que necesito como algo, o revisar redes sociales que me entreguen cosas instantáneas y que en el fondo, claro, están ocultando todo esto. Exactamente. Evelyn, se nos acabó el tiempo.
del programa. Siento que vamos como a la mitad, da como la segunda parte. Sí. Sí. Pasó muy rápido el tiempo. Pasa muy rápido, sí, pasa muy rápido este programa y además que hay tanto que hablar y tanto que informar. Vamos a ver si Evelyn nos acompaña en una próxima oportunidad para continuar acerca de este tema, que es súper interesante. Y Evelyn, en 2-3 palabras, ¿con qué te gustaría informarles o con qué te gustaría que se queden nuestros auditores? Me gustaría que puedan replicar esto que ustedes como radio hacen, y es poner sobre la mesa temas tan potentes como la alimentación, como la imagen corporal. Que repliquen esto con sus hijos, porque para poder enfrentar o para poder prevenir situaciones más alarmantes es importante hablar, ¿sí? Y hablar sin tapujo, ¿sí? Así que esa es finalmente con la idea que me gustaría que se queden los quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. Hablar siempre es importante. Así es. Tremendo mensaje. Sí. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Nicole. Gracias, nosotras nos vemos todas las semanitas. Obvio que sí. Así que muchas gracias a ustedes. Recuerden que aquí en el programa Soy lo que como estamos para educarlos, y no olviden seguirnos en nuestro Spotify Soy lo que como. Hasta el próximo viernes. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.